Muy buenas tardes, presidentes, consejeros, directores generales, directores técnicos, estimada conferenciante, queridos socios, amigas y amigos. Buenas tardes y sed bienvenidos a este acto conmemorativo del 40º aniversario de la Sociedad Nuclear Española. Es para mí un verdadero honor y satisfacción poder dirigirme a todos vosotros en este acto conmemorativo de nuestra sociedad. Cuando en la reunión de la Junta Directiva a finales del año pasado nos planteamos llevar a cabo una serie de actividades para esta conmemoración, pensamos que este encuentro, como acto central del aniversario, sería muy adecuado. Es una gran satisfacción, como os decía, haber reunido aquí a tan amplio abanico de personas relacionadas con la energía nuclear. Autoridades, representantes de instituciones, empresas del sector de la energía, profesionales de diversos ámbitos, expresidentes de la sociedad nuclear, juntas directivas, secretarios generales, tesoreros vocales y, en general, a todos los miembros de las comisiones. En mayo de 1974, el Ministerio, que se llamaba entonces de la Gobernación, nos inscribió en el registro de sociedades. El devenir a lo largo de estos 40 años nos ha aportado muchas alegrías y alguna que otra insatisfacción, como no podría ser de otra manera. Pero nuestra sociedad siempre ha sabido adaptarse a los tiempos con esfuerzo, dedicación y la entrega de todos vosotros que habéis demostrado a lo largo de este tiempo. En 40 años esta sociedad ha tenido que lidiar con momentos difíciles de rechazo político y social, pero siempre ha sido más fuerte que ese rechazo, el impulso y las ganas de seguir adelante con vigor, entrega y fuerte convencimiento de que nuestro trabajo ha sido siempre necesario para contribuir a satisfacer la creciente demanda de energía segura, fiable, competitiva y respetuosa con el medio ambiente, para también desarrollar la medicina nuclear o en la fabricación de equipos, componentes, servicios, entre otras muchas funciones. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Por ello, vamos ahora a pasar unas cuantas de estas 40 años, de estas imágenes, en un vídeo retrospectivo que espero que os resulte emotivo y, sobre todo, que sea un buen indicador de lo que en estas 4 décadas hemos sido y hemos hecho. Espero que os guste a todos. Un grupo de reconocidos profesionales de la ciencia y la industria nuclear fundaron en mayo de 1974 la Sociedad Nuclear Española con el objetivo de crear una asociación que les agrupara y promoviera el conocimiento y la difusión de la tecnología nuclear en la sociedad española. Muy pronto, la SNE se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Sociedad Nuclear Europea. En los siguientes años de gran desarrollo industrial, cuando el Plan Energético Nacional buscaba la independencia del petróleo, se pusieron en marcha nuevas centrales nucleares, que se sumaron a las que ya estaban en funcionamiento. En 1982 nace la revista Nuclear España, como medio de información y difusión entre los profesionales del sector, y se establece una reunión de periodicidad anual como punto de encuentro. Nacen así las reuniones anuales de la SNE, que se convertirán en un factor clave para su funcionamiento. A principios de los años 80, el Gobierno aprueba una moratoria nuclear que supuso la paralización de proyectos en construcción, pero la celebración del 10º aniversario de la SNE confirmó que la nuestra era ya una asociación plenamente establecida y que gozaba de buena salud, a juzgar por el número de socios procedentes de la industria, la economía, la empresa y la enseñanza, que no paraba de crecer. El sector nuclear ha sabido adaptarse a los cambios que se han presentado. La operación de las centrales supone un fuerte impulso a la formación y la SNE inicia su participación en la organización de conferencias con entidades similares de Europa y Estados Unidos. De especial recuerdo son la tercera Conferencia Internacional sobre Transferencia de Tecnología Nuclear, ICON3, la Conferencia Internacional sobre Mejora de la Disponibilidad y el Top Forum de 1992. Se firman entonces los primeros acuerdos de colaboración con otras sociedades nucleares. Nuclear España apuesta por la difusión internacional con la edición de números monográficos en inglés y ediciones bilingües. Las reuniones anuales pasan a celebrarse cada año en una ciudad distinta, incorporan un programa social y potencian la exposición comercial. El accidente de Chernóbil, ocurrido en 1986, hace que el sector se centre en alcanzar los máximos niveles de seguridad y fiabilidad,
y apueste por la más alta formación de sus profesionales y potencie una comunicación objetiva y veraz. La sociedad crea la figura del estudiante asociado y pone en marcha diversas comisiones como la Aula Club o la Técnica. En 1989 se organiza la primera jornada de experiencias operativas y la SNE se encamina a su 20º aniversario. Los años 90 constituyen un periodo marcado por la liberalización del sector eléctrico que supuso un proceso de unificación de las plantas nucleares. La SNE apuesta por la formación y la información. En este entorno nacen dos comisiones: Jóvenes Nucleares, para promover la comunicación con los estudiantes y la formación de las nuevas generaciones de profesionales, y Women in Nuclear, integrada por mujeres profesionales con el objetivo de proporcionar información al público. Se crea también la Comisión de Terminología y se pone en marcha la Jornada de Primavera, que anualmente aborda temas de especial interés para los socios. La importancia alcanzada por las reuniones anuales obliga a la constitución de un comité técnico específico. Además, la SNE sigue apostando por la organización de conferencias internacionales como TopSafe 98 y la ICAP 2003. Se establecen nuevos acuerdos de colaboración con asociaciones profesionales. En 1995, la SNE estrena su página web, cuando muy pocas sociedades profesionales disponían de una, y en 1999 alcanza su 25º aniversario. La revista cumple 20 años de edición ininterrumpida en 2002, y se edita por primera vez el CD recopilatorio de todos los artículos. El 30º aniversario de la Sociedad Nuclear Española confirma su buena evolución y su apuesta de futuro. En los inicios del siglo XXI y como referente del sector, la SNE participa en la organización conjunta de conferencias internacionales como Top Fuel 2006, celebrada en Salamanca, y la European Nuclear Conference de 2010, celebrada en Barcelona. Además, se suma a los actos de apoyo por la continuidad de Garoña y pone en marcha las mesas redondas sobre comunicación nuclear. En 2008 se inicia el primer plan estratégico de la SNE para potenciar sus actividades y su presencia en el ámbito profesional y en la sociedad como conjunto. Se renueva el logotipo y la imagen, tanto de la sede como de Nuclear España, que incorpora nuevas secciones y publica su número 300. La crisis económica mundial y el devastador terremoto ocurrido en Japón en 2011 y que ocasionó el accidente de Fukushima llevan a una revisión de los parámetros de seguridad en todo el mundo. La sociedad nuclear, fiel a su objetivo de transparencia y divulgación, potencia su página web, se hace presente en las redes sociales y se crea un portal específico para la gestión de las reuniones anuales que se convierte en la gran hemeroteca del sector. La celebración del 40º aniversario de la SNE comienza el pasado 30 de enero con la presentación oficial del logo conmemorativo y de la imagen de la sede, el encuentro que hoy celebramos, el International Youth Nuclear Congress de 2014, que tendrá lugar el próximo mes de julio en Burgos, y la 40ª reunión anual en octubre en Valencia. Permiten recordar estos 40 años de historia y mirar el futuro con optimismo. La Sociedad Nuclear Española quiere agradecer a todas aquellas personas, empresas e instituciones que han colaborado para convertirla en el referente español de la energía nuclear. La ilusión y el esfuerzo de todos han hecho posible estos 40 años de andadura, y las buenas perspectivas de evolución del sector llevan a pensar que seguiremos trabajando juntos al menos otros 40. Como colofón para estas imágenes, que espero que por lo menos hayan activado vuestro más grato recuerdo, presentamos hoy la conferencia magistral de doña Margarita Salas, la investigadora española por excelencia, y a cuya persona hoy la Sociedad Nuclear Española quiere rendir homenaje y en su nombre a la ciencia. Para la Sociedad Nuclear Española representa un extraordinario honor, un privilegio, que Margarita Salas haya aceptado acompañarnos hoy, cuando conmemoramos los 40 años de nuestra asociación. Creemos que su trayectoria, su dedicación, su compromiso con la ciencia y con este país es un ejemplo para todos nosotros y un estímulo para los más jóvenes. Pero si me lo permite, Margarita, más allá de la admiración que sin duda su trabajo despierta sobre cada uno de nosotros, me gustaría afirmar que en su trayectoria como investigadora se encuentran todos los elementos con los que un grupo de pioneros quisieron construir el armazón de la Sociedad Nuclear Española. Todo eso que ahora llamamos misión, visión, valores,
Son en realidad compromisos adquiridos voluntariamente con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros socios y cuyo cumplimiento determina en muchos casos la solidez y la presencia en la sociedad española de una asociación como la nuestra. Compromiso, ilusión, tenacidad, capacidad de comunicar, seguramente sacrificio. Todo ello está en la trayectoria de Margarita Salas. Luego llegan los reconocimientos. El Premio Carlos Finlay de la UNESCO en 1991, el Premio Rey Jaime I de Investigación en 1994, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, 1999. En 1988 fue la primera mujer en entrar en la Academia de las Ciencias. Es miembro también de la Real Academia de la Lengua y en 2007 rompió una barrera que parecía infranqueable al convertirse en la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Más de 200 trabajos publicados, miembro de los consejos editoriales de las más prestigiosas revistas de ciencia. Pero volvamos atrás. Al igual que usted, Margarita, un pequeño grupo de visionarios intuyó a finales de los 60 la importancia que la ciencia y la tecnología nuclear podía tener para el desarrollo de España. Había que estar donde se hacía la ciencia, y no dudaron en salir a buscarla. Encontraron una tecnología y un conocimiento que no era nuestro, pero que gracias a su esfuerzo y dedicación lograron en un plazo muy breve de tiempo convertirlo en algo propio y en desarrollarlo en un país donde no siempre se dan las mejores condiciones. Margarita Salas también fue en búsqueda de la ciencia, de maestros como el gran Severo Ochoa, que siempre acogió a decenas de españoles con los que compartir sus conocimientos, conducir su talento y a los que insuflar su pasión por la ciencia. Casi una década después, en 1974, algunos de los primeros proyectos de la industria nuclear eran ya una realidad y muchos de aquellos pioneros decidieron que había llegado el momento de dar un paso más, impulsando la creación de la Sociedad Nuclear Española. Su objetivo, promover el avance de la ciencia y la tecnología nuclear, apoyando la investigación, procurando la mayor difusión de la información científica y técnica e impulsando y colaborando en el nacimiento de nuestras universidades, de departamentos de enseñanza de los que han surgido también brillantes investigadores. Dentro de unas semanas volveremos a reunirnos en Valencia, a finales de septiembre, para celebrar la 40ª reunión anual de la Sociedad Nuclear. Nuestro comité científico está ya revisando las ponencias que se presentarán al Congreso y os aseguro que entre nuestros universitarios, empresas e instituciones hay excelentes profesionales, grandes investigadores, comprometidos e ilusionados con su trabajo, una condición que creo comparten con Margarita Salas. En estos días, en los que parece que el fútbol lo arrolla todo, Margarita nos ha hecho el honor de defender los colores de la Sociedad Nuclear Española. Junto a vosotros, que habéis dedicado un grandísimo esfuerzo al desarrollo de la energía nuclear, hay una cantera de jóvenes universitarios que ocuparán en los próximos años puestos de responsabilidad en nuestras empresas, instituciones internacionales, donde realmente se aprecia la formación y la experiencia de nuestros profesionales. Por otra parte, nuestras empresas, pese a las dificultades y a la falta de perspectiva a corto plazo en el mercado nacional, han mantenido a lo largo de estos años brillantes equipos directivos y técnicos que han avanzado en el desarrollo de la tecnología. Han facilitado empleo a miles de personas y han logrado convertirse en un referente mundial, como acredita el excelente funcionamiento de nuestro parque nuclear y, por ejemplo, los contratos obtenidos en los países donde se mantiene viva la apuesta nuclear. Hoy cumplimos 40 años y lo hacemos, creo, con una razonable vitalidad, gracias a esos 1000 socios entre profesionales, empresas, instituciones y al legado y compromiso de quienes nos precedieron. Muchos de ellos estáis aquí. El armazón es sólido, nuestro núcleo resiste bien las perturbaciones. Hemos sobrevivido a una moratoria, al desconocimiento con el que muchas veces se juzga a esta tecnología, al posible desencanto de algunos jóvenes que quizá creyeron que no había un futuro en este sector. No es cierto. Y así lo atestigua el empuje de nuestros socios más jóvenes, que el próximo mes de julio celebran en Burgos el Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares. En definitiva, somos una institución viva, al servicio de nuestros socios, de nuestro país,
siempre dispuestos a colaborar con las instituciones y preparados para dar un paso adelante. Como dije al principio, en este camino emprendido hace ahora 40 años, para avanzar en el conocimiento de la ciencia y la tecnología nuclear, en ayudar a su desarrollo y en comunicarla, Margarita Salas es sin duda un gran referente, la mejor portadora de estos valores con los que nació la Sociedad Nuclear Española y con los que hoy reiteramos nuestro compromiso. Muchas gracias por tu trabajo y tu ejemplo, Margarita, y gracias también a todos vosotros por hacer grande nuestra asociación. Muchas gracias. Presidentes, señora consejera, señores consejeros, señoras y señores, señor presidente de la Sociedad Nuclear Española, muchas gracias por sus amables palabras y muchas gracias por la invitación para dar esta conferencia. Es para mí un honor y un placer el estar hoy aquí en la celebración del 40 aniversario de la Sociedad Nuclear Española y me uno a la felicitación por ello. En esta conferencia la había dividido en dos partes, no sé lo que me dará tiempo a contar. En primer lugar, quería hablar un poco, porque así me lo han dicho, de mi propia experiencia en investigación y después, si hay tiempo, comentar un poco cómo el desarrollo de la biología molecular que ha tenido lugar en estos, digamos, 50 últimos años ha dado lugar al nacimiento, por decirlo así, de la biomedicina del siglo XXI. Empezando por lo primero, yo nací en Asturias, en el pequeño pueblo Canero, se llama Canero, cerca de Luarca, que a su vez fue la cuna de Severo Ochoa. Cuando tenía 1 año, mis padres se trasladaron a Gijón, que fue donde me crié, junto a mi hermano y mi hermana. Mis padres tenían muy claro de que tanto mi hermana como yo deberíamos ser educados lo mismo que mi hermano. No hubo discriminación por razón de sexo. Y entonces los 3 hermanos fuimos educados con la idea de que los 3 debíamos hacer una carrera universitaria. Cuando en el curso preuniversitario tuve que elegir entre ciencias y letras, yo elegí ciencias, pero dentro de las ciencias me gustaba tanto las ciencias químicas como la medicina. Quizá esto último motivado porque mi padre era médico. Cuando acabé el curso preuniversitario y tenía ya que elegir una carrera, como no lo tenía todavía muy claro, decidí venirme a Madrid a hacer lo que se llamaba entonces un curso selectivo, que me valdría tanto si quería continuar ciencias químicas como medicina. Finalmente me decidí por la química y creo que fue una buena elección, pues pronto me entusiasmaron las largas horas que pasábamos en el laboratorio, en particular en el laboratorio de química orgánica. Así, cuando acabé el tercer curso de químicas, en que teníamos la asignatura de química orgánica, pensé que mi futuro iba a ser la investigación en química orgánica, pero me equivoqué. Me equivoqué porque justo ese verano en Gijón tuve la suerte de conocer a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente sobre mi futuro. Ese verano asistí a una conferencia que él dio sobre su trabajo en Oviedo y tuve la ocasión de charlar con él. Yo todavía no había estudiado bioquímica y él me prometió que cuando llegase a Nueva York me mandaría un libro de bioquímica, cosa que hizo. Al año siguiente, en cuarto, ya tenía la asignatura de bioquímica impartida por Ángel Martín Bonicio y me atrapó, la bioquímica me atrapó y hablando con Ochoa me dijo, bueno, pues si te gusta la bioquímica, perdón, tengo que pasar una diapositiva, que es Severo Ochoa, mi maestro, como diré en un momento, si te gusta la bioquímica, pues haces una tesis doctoral con un excelente bioquímico, Alberto Sols, ahí en la foto, y después te vienes a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral, que fue lo que hice. Mi vida, en cierto modo, mi vida investigadora ha estado asociada con la de Eladio Viñuela,
con quien compartí 40 años de nuestras vidas. Los dos hicimos la tesis doctoral con Alberto Sols y cuando acabamos la tesis doctoral nos casamos y nos fuimos los dos a Nueva York con Severo Ochoa a hacer una fase postdoctoral. Cuando llegamos al laboratorio de Severo Ochoa, él nos puso en grupos separados e irónicamente nos dijo: así por lo menos aprenderéis inglés. Yo creo que esto más bien reflejaba el que Ochoa quería que cada uno fuésemos independientes. Entonces yo, durante la época de mi fase postdoctoral, estuve trabajando sobre la dirección de lectura del mensaje genético, es decir, cómo se lee el mensaje genético, y por otra parte también descubrí dos proteínas que se necesitaban para iniciar la síntesis de proteínas en la bacteria Escherichia coli. La verdad es que tengo que decir que la estancia en el laboratorio de Severo Ochoa tengo un recuerdo imborrable. Severo Ochoa nos enseñó no solo la biología molecular que después pudimos desarrollar y enseñar en España, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. Él seguía día a día el trabajo que hacíamos en el laboratorio y todos los días nos preguntaba qué habíamos hecho el día anterior, qué resultados habíamos tenido, qué íbamos a hacer ese mismo día, qué controles llevábamos, y pobres de nosotros como no llevásemos los controles adecuados. Él también comíamos todos juntos en el comedor de la universidad y él a las 12 en punto, hora de la comida en Nueva York, pasaba a recogernos camino del comedor de la facultad. Y allí, pues obviamente hablábamos de ciencia, pero también, sobre todo, después de los fines de semana, pues nos preguntaba qué habíamos hecho, hablábamos de que si habíamos ido a alguna exposición, algún concierto, si habíamos comprado algún disco, etcétera, etcétera. Bien, después de 3 años en Nueva York, Eladio y yo tomamos la decisión de volver a España, a tratar de hacer investigación en nuestro país. Sabíamos que no iba a ser fácil, porque nosotros volvimos a España en el año 67 y España era un desierto científico en aquella época. No había financiación para hacer investigación. Entonces, bueno, vinimos a España, digamos, de un modo condicional. Nos planteamos que si las condiciones no eran favorables para hacer la investigación que queríamos en España, pues nos volveríamos a Estados Unidos. Afortunadamente la cosa fue bien y aquí estoy desde hace 47 años de mi vuelta a España. La primera decisión que tuvimos que tomar fue qué tema de trabajo queríamos hacer. Y decidimos trabajar los dos en el mismo tema porque sabíamos que era difícil nuestra vuelta a España y que sería más fácil si uníamos y complementábamos nuestros esfuerzos. Habíamos asistido en Cold Spring Harbor, cerca de Nueva York, a un curso sobre virus bacterianos, con los cuales se había iniciado la genética molecular en los años 50. Y elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus que infecta bacterias, la bacteria Bacillus subtilis, este virus pequeñito. Siento que me parece que no se puede, que no funciona Bueno, el pequeñito es el virus con el que nosotros hemos trabajado y con el que yo sigo trabajando todavía. Se llama FI29 y era muy adecuado, tiene un total de 20 genes solamente, y era muy adecuado para el estudio de la biología molecular que queríamos desarrollar en España. Pronto encontramos que este virus tiene algo inédito hasta la fecha, tiene una proteína unida covalentemente a los extremos 5' de su DNA, que es la proteína que llamamos P3 o proteína terminal, producto del gen 3 viral, y esta proteína es la encargada de iniciar la replicación del DNA viral, y esto supuso un nuevo mecanismo, el descubrimiento de un nuevo mecanismo para iniciar la replicación del DNA viral. En la siguiente diapositiva es una fotografía al microscopio electrónico del DNA de FI29 y quizá los que estén cerca pueden ver una pequeña protuberancia que es precisamente la proteína terminal.
Bien, la verdad es que tengo que decir que mi vida científica ha tenido muchas satisfacciones, pero evidentemente se sufren muchas frustraciones porque no siempre, como todo el mundo sabe, todo el que hace investigación, no siempre salen los resultados que uno desearía. Pero tengo que poner especial atención a dos facetas de mi vida investigadora. Por una parte, el descubrimiento dentro del trabajo con este virus de una enzima, de una DNA polimerasa, que es la enzima que duplica el DNA viral, que tiene propiedades que la hacen única para su uso en biotecnología, para amplificar el DNA. Perdone que diga DNA y no ADN, porque la Real Academia Española admite que se diga DNA y ADN. Y yo, como, en fin, en el laboratorio decimos siempre DNA, no me sale decir ADN. Sé que se usa más ADN normalmente, pero en el laboratorio usamos más DNA. Pues bien, la DNA polimerasa que produce este virus cuando infecta a la bacteria, esta es la estructura tridimensional y es como otras DNAs polimerasas, tiene una región de polimerización y otra de exonucleasa, que es la actividad correctora de pruebas, pero después tiene esta región que se llama TPR2, que junto con lo que se llama el thumb, los fingers y la palma, forman una estructura, una especie de abrazadera que abraza el DNA y confiere a la DNA polimerasa la máxima estabilidad en su unión al DNA. Y esto hace que la DNA polimerasa de Fi29 sea lo que llamamos muy procesiva, es decir, que una vez que empieza la síntesis en un punto del DNA, continúa hasta el final sin pararse y sin disociarse. Y esta es una propiedad única de la DNA polimerasa de Fi29 que no tienen otras DNAs polimerasas. Y por otra parte, esta polimerasa tiene capacidad de abrir, de desplazamiento de cadena, abrir la doble hélice del DNA. Pues bien, con estas propiedades de la DNA polimerasa de Fi29 y con la proteína terminal y otras dos proteínas virales, nos planteamos si nosotros en el tubo de ensayo éramos capaces de amplificar el DNA de Fi29. Cuando el fago infecta a la bacteria, inyecta su DNA dentro de la bacteria y produce miles de copias, más de 1000 copias del DNA. Entonces nosotros pensamos si en el tubo de ensayo éramos capaces de amplificar el DNA de Fi29, es decir, de una molécula de DNA dar 2, 4, 8, etcétera. Pues bien, con 4 proteínas virales, con la DNA polimerasa de Fi29, pudimos amplificar el DNA de Fi29 4000 veces en el tubo de ensayo en 1 hora a 30 grados. Y este DNA era totalmente infectivo, era tan infectivo como el DNA aislado de las partículas virales. Y esto fue la base para el desarrollo de la biotecnología con el fago Fi29, precisamente con la DNA polimerasa de Fi29. Hicimos una patente en el año 89, la licencia de explotación la obtuvo una empresa americana y esta empresa sacó un kit de amplificación de DNA circular, con el cual, partiendo de 1 picogramo de DNA, se obtenían hasta 2 microgramos de DNA. Esto ocurrió en el año 2001, en el año 2003 se pudo amplificarse, la empresa esta sacó otro kit, la empresa de Summerson Bioscience, sacó otro kit para amplificar DNA genómico lineal, en que partiendo de 1 nanogramo de DNA se podían obtener otra vez 2 microgramos de DNA. Este kit se llamó Genomifi, sirve para amplificar DNA genómico lineal. Como he dicho, partiendo de 1 nanogramo de DNA se obtienen entre 1 y 2 microgramos de DNA. Se usa para estudios de genotipado, construcción de genotecas, archivos de DNA, medicina forense, estudios arqueológicos, etc. Bien, las patentes tienen una duración de 20 años y la patente expiró en el año 2009. Y entonces nosotros nos planteamos si éramos capaces
de obtener una DNA polimerasa, modificar la DNA polimerasa de Fi29 para que fuese más activa. Y entonces lo que hicimos fue, esto es un esquema, añadirle un dominio de unión a DNA, que es esa bolita azul, para que la DNA polimerasa de Fi29 tuviese todavía más afinidad por el DNA. Y con esta obtuvimos lo que llamamos quimeras, la quimera H y la quimera HI, y como ven, en la parte A, a la izquierda, es la polimerasa, la amplificación que produce la DNA polimerasa natural y, como pueden ver, las quimeras H y HI producen una amplificación como 5 o 6 veces mayor que la DNA polimerasa natural. Esto en un ensayo de replicación de un DNA dando muchas vueltas al DNA. En el ensayo de amplificación de DNA puesto a punto por la empresa Mersen Bioscience, como ven también se produce la amplificación, una mejor amplificación por parte de las quimeras H y HI que por parte de la DNA polimerasa natural. Bien, habíamos conseguido una DNA polimerasa mejor que la DNA polimerasa natural y ahora lo que queríamos conseguir es que amplificar cantidades más pequeñas de DNA, es decir, para llegar a poder amplificar una molécula de DNA. Entonces, aquí lo que muestro es, variamos las condiciones de amplificación en el tubo de ensayo y en la parte de la izquierda ven que no hay amplificación en las condiciones que había hasta entonces y en la parte de la derecha lo que llamo nuevas condiciones. Entonces, como había comentado antes, con el sistema que había se podían amplificar 1 picogramo de DNA. Pues aquí hemos podido bajar a 100 femtogramos y a 10 femtogramos de DNA y, siguiendo bajando, hemos podido amplificar hasta 0,1 femtogramo de DNA. Es decir, estamos ya a nivel de alrededor de 1 o 2 moléculas de DNA. Es decir, que con esta DNA polimerasa nueva y con las nuevas condiciones de amplificación hemos podido amplificar, digamos, hasta llegar a una molécula de DNA. Bien, y quiero mostrar un poco el grupo que trabaja. Bueno, esta es una foto del 2011-2012. El grupo, prácticamente todos siguen en el laboratorio, el grupo que trabaja con el FAO Fi29 y realmente tengo que agradecer a todos los colaboradores que he tenido a lo largo de estos 40 y tantos años, pues su trabajo, porque realmente el mérito es de todos ellos. Bien, y en la segunda parte de la charla quería comentar un poco cómo digamos, el desarrollo de la biología molecular que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, cómo ha influido en la biomedicina de este siglo, del siglo XXI. Bien, en los años 40, en la primera mitad del siglo XX, se pensaba que el material genético eran las proteínas y no el DNA, como se sabe actualmente, por supuesto. Y fueron estos investigadores en el año 44, Avery, MacLeod y McCarthy, los que determinaron que efectivamente el DNA es el material genético. Esta fue, digamos, el primer granito de la nueva era de la biología molecular. El segundo hito importante fue en el año 1953, en que se demostró por Watson y Crick que el DNA es una doble hélice. Estos trabajos se basaron en datos de difracción de rayos X y estudios de la composición química del DNA. Los datos de difracción de rayos X fueron obtenidos por Rosalind Franklin, investigadora británica, a quien realmente se le hizo poco caso. Y, por ejemplo, cuando Watson y Crick obtuvieron el premio Nobel, ella desgraciadamente había muerto, murió prematuramente, como ven, a los 37 años,
y realmente la sociedad científica no le ha hecho justicia. Pues bien, Rosalind Franklin obtuvo lo que llamo una fotografía importante. Y de esta foto de difracción de rayos X se obtuvieron datos cruciales para proponer la estructura en doble hélice del DNA. Otro dato importante que utilizaron Watson y Crick fue lo que se llamaron las reglas de Chargaff, en que, analizando la composición de nucleótidos de bases en distintos organismos, vieron que siempre la cantidad de adenina era igual a la de timina y la cantidad de citosina era igual a la de guanina. Entonces, con todas estas bases, Watson y Crick propusieron la regla de apareamiento de bases complementarias, es decir, que la guanina siempre aparea con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno y la adenina aparea con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Entonces, con todo esto propusieron ya la estructura en doble hélice del DNA en el año 53, en que el DNA, como ven en la parte de la derecha, es una doble hélice, en el cual el esqueleto azúcar-fosfato está en la parte externa y las bases están en la parte interna, apareamiento con las reglas de apareamiento de que la A aparea con la T y la G aparea con la C. En este mismo trabajo que publicaron en la revista inglesa Nature, ellos propusieron también el modelo para la replicación del DNA. Y lo que ellos propusieron es que la doble hélice del DNA se abriría y cada cadena del DNA daría lugar a una copia complementaria para dar lugar de un DNA paterno a 2 moléculas de DNA hijas. Aunque en ese momento se desconocía qué enzima o enzimas harían este proceso. Esto fue puesto a punto en el año 55 por Arthur Kornberg, quien descubrió la primera DNA polimerasa en la bacteria Escherichia coli, con la cual se obtuvo por primera vez síntesis de ácido desoxirribonucleico, DNA, en el tubo de ensayo. Y esto le valió a Arthur Kornberg en el año 59 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, que compartió con Severo Ochoa, de quien había sido discípulo. Arthur Kornberg trabajó con Severo Ochoa durante un tiempo y después fueron colegas y amigos. Severo Ochoa tuvo, como digo, también el Premio Nobel, compartió el Premio Nobel con Arthur Kornberg por el descubrimiento de otro enzima, la polinucleótido fosforilasa, con la cual sintetizó por primera vez ácido ribonucleico en el tubo de ensayo. Esto fue importante no solo por haber sintetizado el RNA en el tubo de ensayo, sino porque la polinucleótido fosforilasa sirvió para sintetizar polinucleótidos sintéticos con los cuales se descifró la clave genética. Y esto es la clave genética o el código genético tal como se conoció ya en el año 1964. El código genético es triplete, es decir, 3 bases en el DNA, dan lugar a un aminoácido en la proteína. El código genético es degenerado, es decir, un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un triplete. Y hay 2 excepciones. Una es el triplete AUG, que codifica al aminoácido metionina, que es el iniciador de la síntesis de proteínas, y otro triplete que codifica otro aminoácido, UGG, que codifica triptófano. Pero hay 3 tripletes también muy importantes en el código genético, que no codifican a ningún aminoácido, que son el UAA, UAG y UGA. Y estos 3 tripletes, al no codificar a ningún aminoácido, son tripletes de terminación de la cadena polipeptídica. Es decir, cuando en un RNA mensajero se llega a uno de estos tripletes, la síntesis de proteínas se para. Y esto es muy importante porque, si no, las proteínas serían infinitamente largas, no tendrían fin. Bien, ahora esto fue en el año 64. Pasando ya a los años 70, se pusieron las bases para el desarrollo de la biotecnología.
digamos, algunos desarrollos muy importantes de la biotecnología en el sector farmacéutico, pues la síntesis de insulina, hormona de crecimiento, etcétera. En el sector medioambiental, la producción de bacterias modificadas para biodegradar compuestos que no eran degradados por las bacterias existentes, o en el sector agrícola, plantas transgénicas resistentes a insectos, a virus, a suelos salinos, etcétera. Y ya pasando ya a finales del siglo pasado, en el año 2001 se tuvo, digamos, un gran descubrimiento, que es la secuenciación del genoma, por primera vez la secuenciación del genoma humano, el primer borrador del genoma humano por parte de un consorcio público formado por muchos investigadores de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, China, etcétera, y también por la empresa Celera Genomics. Estos trabajos, que fue el primer borrador de la secuencia del genoma humano, se publicaron por parte del consorcio público en la revista Nature, y esta secuencia estuvo disponible gratuitamente para toda la humanidad, y por parte de la empresa Celera Genomics lo publicaron, los dos lo publicaron el 15 de febrero de 2001. La empresa Celera Genomics lo publicó en la revista Science. Realmente ha habido bastantes sorpresas en la secuenciación del genoma humano, y la primera sorpresa fue, voy a pasar un poco, la primera sorpresa fue el número relativamente bajo de genes del genoma humano. Es decir, en esta diapositiva, que es ya un poco antigua, pone 30.000 o 40.000 genes. Pues hoy día se piensa que va a haber tan solo 25.000 genes en el genoma humano. Frente, por ejemplo, el genoma humano tiene 3.200 millones de nucleótidos. Frente, por ejemplo, a la planta Arabidopsis thaliana, que tiene 26.000 genes con solamente 125 millones de nucleótidos. Es decir, con una cantidad bastante menor, como 30 veces menor de nucleótidos, tiene el mismo número de genes. Entonces, esto me parecía una contradicción. Pero lo que pasa es que en el genoma humano cada gen puede codificar hasta 5 proteínas distintas. Es decir, que estos 25.000 genes del genoma humano se pueden convertir en 100 y pico mil genes. Es decir, ahora el reto es realmente averiguar cuántos genes hay en el genoma humano realmente, y estos genes a qué proteínas dan lugar, y estas proteínas cuál es la función de ellas. Esto fue una primera sorpresa, pero que es explicable. La segunda sorpresa fue que solamente un 1,5%, es decir, de los 3.200 millones de nucleótidos, solamente 48 millones son genes. El resto son secuencias relacionadas, es lo que en la literatura inglesa se ha llamado junk DNA, o sea, DNA basura. Claro que todo el mundo piensa que este supuesto DNA basura no está el DNA basura, y ya se sabe que hay señales reguladoras en este supuesto DNA basura, pero evidentemente queda mucho camino por recorrer para averiguar pues todo este DNA supuestamente basura qué claves tiene. Probablemente son muchas claves reguladoras. Una pregunta también importante es: ¿de dónde vienen nuestros genes? Y nuestros genes vienen de un pasado lejano desde el punto de vista evolutivo. Así, por ejemplo, las funciones más elementales, como es el metabolismo, la replicación del DNA, la transcripción del DNA a RNA, la traducción del RNA a proteínas, evolucionaron solo una vez y han permanecido muy estables desde la evolución de los primeros organismos unicelulares, como las bacterias, por ejemplo. Y esto hizo que el premio Nobel francés Jacques Monod dijese esta frase: todo lo que es verdad para coli, para el Escherichia coli, es verdad para el elefante. Por supuesto, esto es
algo exagerado, pero en un cierto grado es verdad. Por ejemplo, y hablando del enzima DNA polimerasa, con el que yo he estado trabajando muchos años, pues podemos encontrar secuencias conservadas. Las secuencias críticas están conservadas en las DNAs polimerasas desde los virus hasta las bacterias y hasta las células eucariotas. Es decir, que en cierto modo es verdad. Otra secuencia que ha sido también, ha creado mucha expectativa, es la secuencia del chimpancé. La idea era que al conocer la secuencia del chimpancé, podríamos tratar de averiguar pues, cuáles son las características que hacen que los seres humanos seamos capaces de hablar, de pensar, etcétera, y el chimpancé pues, no tiene estas características. Y se pensaba que en la secuencia íbamos a encontrar la clave. Pues no. Aquí es una comparación de un ser humano y un chimpancé, y entre cualquiera dos personas que están en esta sala, que estamos en esta sala, somos 99,9% idénticos. Es decir, nos diferenciamos en tan solo un 0,1%. Y este 0,1% es lo que nos hace únicos a cada individuo. Y resulta que entre el ser humano y el chimpancé somos 99% idénticos. Es decir, nos diferencia solo el 1%. Entonces, nos podemos preguntar qué nos dice el genoma. Pues la verdad es que todavía no mucho. Es decir, tenemos el mismo tamaño de genoma, los humanos y los chimpancés, que son unos 3.200 millones de nucleótidos. Tenemos aproximadamente el mismo número de genes, unos 25.000 genes, y tenemos aproximadamente los mismos genes. Entonces, la idea es que lo importante va a ser, bueno, es una hipótesis todavía, va a ser la expresión de los genes. Es decir, no son las diferencias estructurales de las proteínas, sino las diferencias en su expresión entre los humanos y los chimpancés, lo que da cuenta de nuestra humanidad. Bien, otro aspecto importante que quería comentar, y no quiero pasarme del tiempo, otro aspecto importante es el tema del envejecimiento, que yo creo que a todos nos preocupa. Existen unas estructuras en los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros. Y los telómeros son repeticiones, copias de 6 nucleótidos, miles de copias de 6 nucleótidos. Y existe una enzima que se llama telomerasa, que es el enzima encargado de catalizar la adición de estas secuencias en los telómeros. Cuando falta este enzima, los telómeros se van acortando, los cromosomas se van acortando en su región telomérica, que son los extremos de los cromosomas, y hay una división celular limitada. Y esto es lo que ocurre en las células somáticas, que no tienen telomerasa. Entonces, pues en cada división celular se van acortando los telómeros hasta que ya llega un momento que la célula se muere. Frente a las células germinales, que sí tienen telomerasa y que son, por decirlo así, entre comillas, inmortales. Pues bien, se hizo un experimento mediante técnicas de biotecnología en que se introdujo el enzima telomerasa en células somáticas, y estas, en vez de morirse a las divisiones 50-55, se podían dividir muchas más veces y permanecían estables. Es decir, que la telomerasa es una enzima, parece ser que va a ser una enzima clave en el envejecimiento, y hay ahora empresas que miden la longitud de los telómeros, y con ello se pretende ver un poco cuál es la expectativa de vida de una persona, pero en fin, todo esto es todavía un poco preliminar, pero en fin, se está en esta dinámica, ¿no? Tratar de medir telómeros para tratar de predecir, cuánto va a vivir una persona, o
fundamentalmente cuánto va a vivir una persona. Pero bueno, todavía esta correlación no se ha hecho bien, se están analizando muchos telómeros, muchas longitudes de telómeros, para ver si se puede encontrar alguna correlación. Bien, esto es lo que decía antes de que cualquiera, dos personas que estamos en esta sala, nos diferenciamos en un 0,1%. Es decir, tenemos una diferencia de un nucleótido en cada 1000 nucleótidos. Y esto es lo que se ve ahí arriba, no lo veo muy bien, una secuencia GC que se cambia a T. Es decir, esto es lo que se llama los single nucleotide polymorphisms, o polimorfismos de un solo nucleótido, que es lo que nos hace únicos a cada individuo. Y es lo que nos puede dar la clave para las enfermedades, para las respuestas, es lo que va a dar lugar a la farmacogenómica, las respuestas de cada persona a los medicamentos. Todos sabemos que no todos respondemos del mismo modo a un tratamiento, y entonces esto va a depender en gran parte de estos SNPs. Bien, aquí he puesto una serie de enfermedades causadas, digamos, por mutación de genes. Hay muchísimas ya descritas. A la izquierda son enfermedades de tipo canceroso, después están arriba las enfermedades de tipo inmunológico y en el medio están enfermedades de tipo neurodegenerativo. Para algunas de estas enfermedades hay tratamiento, para otras no. Algunas de estas enfermedades se pueden predecir con un 100% de seguridad, pero para algunas hay tratamiento, como digo, para otras no. Entonces esto, digamos, lo que podemos decir es que la mayoría de las enfermedades tienen alguna base genética. Algunas de estas enfermedades son monogénicas, es decir, se producen por mutación de un solo gen. Pero otras, la mayoría, son, digamos, poligénicas, como por ejemplo el cáncer, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, en que varían, la enfermedad es producida por mutación de más de un gen. Bueno, como decía antes, se han caracterizado unos 3 millones de SNPs, y el conocimiento de los genes implicados en la enfermedad nos va a dar la posibilidad de hacer el diagnóstico de las enfermedades, ensayos genéticos, y para ello la secuenciación de los genomas es muy importante. Y ahora voy a darles un dato muy interesante de cómo ha evolucionado la secuenciación de los genomas desde el año 2001, en que se publicó la primera secuencia del genoma humano, hasta la actualidad. Después se podrá hacer la prevención de las enfermedades y se podrá hacer eventualmente la terapéutica mediante, por una parte, la terapia génica, que consiste en introducir el gen normal allí donde el gen existente estaba alterado, pero esto, claro, podría hacerse bien para las enfermedades producidas por mutación de un solo gen. Si son enfermedades producidas por mutación de muchos genes, pues es mucho más difícil. Y después, lo que decía antes, la farmacogenómica, con drogas personalizadas. No quiere decir que cada persona vayamos a tener una droga específica, sino que va a haber, digamos, patrones de personas que van a responder a una droga determinada y otros patrones de personas que no van a responder a esta droga. Y voy a darles un dato que me parece muy interesante, que lo tenía por aquí apuntado. Sí, en el año 2013, en el año 2003, en que se publicó porque en el 2001 se publicó el primer borrador de la secuencia del genoma humano y en el 2003 ya se publicó toda la secuencia del genoma humano. El proyecto duró varios años y se gastaron 2.700 millones de dólares. Pasamos al 2007, 4 años después, en que se secuenció el genoma de James Watson, uno de los descubridores de la doble hélice. Quiso
conocer la secuencia de su genoma. Y esta secuencia costó ya de 2.700 millones de dólares a $1 millón. 2 años más tarde, 2009, secuenciar el genoma de una persona costaba $100.000, es decir, se pasó de 1 millón a 100.000. Y en la actualidad está costando entre $3.000 y $5.000. Lo que se espera es que en breve hay una empresa, Life Technologies, que ya podrá hacerse la secuenciación del genoma humano en un solo día por tan solo $1.000, lo cual esto va a ser realmente, digamos, muy importante desde el punto de vista de poder llevar la secuenciación de genomas a los hospitales, porque va a ser algo asequible. Bien, y vamos a ver si ya para terminar, quiero terminar comentando que la secuenciación del ratón también ha sido muy importante, porque el ratón y los seres humanos también compartimos una mayoría de los genes. Y, por ejemplo, hay una enfermedad que es, hay una mutación que se llama c-KIT en humanos y en ratones, que, como ven, hay una hipopigmentación tanto en el niño como en el ratón, lo cual quiere decir que los ratones van a ser y son buenos modelos para estudiar enfermedades humanas. Bueno, y ya para terminar, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, en el genoma humano nos queda mucho todavía por hacer. Nos queda por conocer secuencias reguladoras, nos queda por conocer, como dije antes, el número de genes, las proteínas producidas por estos genes, las funciones de estas proteínas, etc. ¿Y cuáles son los grandes retos de la biología? Muchos. Pero quizá uno de los grandes retos es cómo funciona el cerebro. Y yo creo que este va a ser el gran reto del siglo XXI. Y ya, para terminar, quisiera citar a T.S. Eliot y traduzco. No cesaremos de explorar y el final de nuestra exploración será llegar al punto donde empezamos y conocerlo mejor. Y en relación con el genoma humano podemos decir que no cesaremos de investigar y el final de nuestra investigación será llegar a conocer las bases moleculares de la enfermedad para prevenirla y curarla. Muchas gracias. La Sociedad Nuclear Española, en su 40 aniversario de su fundación, reconoce a la doctora Margarita Salas Falgueras en reconocimiento a su ingente labor investigadora y su aportación a la ciencia. Madrid, 18 de junio de 2014. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes nuevamente a todos, autoridades, representantes de empresas del sector eléctrico y nuclear, queridos socios y amigos de la Sociedad Nuclear Española. Espero sinceramente que este acto conmemorativo esté siendo del agrado de todos. Tras esta magnífica conferencia de la doctora Margarita Salas, entiendo que ahora todos sabemos perfectamente, los que no lo supiéramos, lo que es la DNA polimerasa Fi29, que solo tenemos 25.000 genes, que el 99% de nosotros somos idénticos al chimpancé, que solamente nos diferenciamos en un 0,1%, un 0,1% efectivamente, o sea que no sé por qué nos peleamos tanto, y que tenemos que empezar a medirnos todos la telomerasa para saber por dónde andamos de edad. Bien. Bueno, nos ha hecho disfrutar a todos, francamente es un ejemplo de vida dedicada al trabajo y a la investigación,
y es un placer escuchar a personas como esta. Después de esta magnífica exposición, nos toca ahora dedicar un espacio a nuestra sociedad nuclear. Y para ello hemos pensado empezar presentándoos un documento que me atrevería a calificar de histórico para la sociedad nuclear, y es el libro que hemos elaborado para conmemorar este 40º aniversario. Ha sido una intensa labor llevada a cabo estos meses, pues desde enero, por unos abnegados socios, hay que reconocer. Les agradezco de verdad su esfuerzo para tenerlo hoy listo en esta jornada, y que recoge valiosa información, opiniones, documentos de toda índole sobre nuestra sociedad y que hemos querido titular Los primeros 40 años. Vamos a hacer un breve recorrido por algunas de sus páginas para compartir juntos su contenido. Veréis que el libro se inicia, si lo vemos, se inicia con la felicitación de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, hasta hoy. Mañana Su Majestad el Rey de España. O sea que tenemos el honor de que nos ha felicitado justamente antes de su coronación. El príncipe nos transmite, para los que no podáis verlo, que seguramente casi todos lo veis, su afecto y reconocimiento y sus mejores deseos para el futuro de nuestra sociedad y para el futuro científico de España. Es todo un honor para nuestra sociedad el contar con esta felicitación. Continúa el actual presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paco López. Ahí tenemos a nuestro presidente, agradeciendo a los socios la intensa labor de promoción de la ciencia y la tecnología nuclear desarrollada todos estos años, todos sois partícipes, que nos ha permitido disponer de un parque nuclear puntero en tecnología a la altura de los mejores del mundo. Gracias, presidente. A continuación, hemos incluido las felicitaciones que nos han hecho llegar personalidades destacadas del Gobierno, de las principales instituciones y organizaciones españolas relacionadas con nuestro sector, así como los presidentes de las sociedades nucleares europea y americana y algunos buenos amigos que ocupan puestos de gran responsabilidad en instituciones internacionales. Podréis verlo después en el propio libro. Agradecemos a todos ellos sinceramente las felicitaciones que nos han enviado. Entrando ya en el apartado que hemos titulado Nuestra sociedad, representada por los engranajes que veis ahí que aseguran el buen funcionamiento de la misma, este capítulo resume cómo funciona nuestra sociedad y presenta el Plan Estratégico 2013-2017, en el que han participado activamente todas las comisiones de trabajo. En este capítulo queremos destacar la labor de todos los compañeros de las juntas directivas, cuya dedicación y compromiso con nuestra profesión nos permiten hoy celebrar este 40º aniversario. Aprovecho para tener un recuerdo para todos aquellos compañeros que ya no están con nosotros, algunos de ellos presidentes, como vemos ahí, Carlos Sánchez del Río, Enrique Valero y Juan Estapé, y un saludo especial a Eduardo Díaz Río, que nos ha acompañado aquí precisamente durante esta mañana en la sesión y ha tenido la fuerza de venir a acompañarnos. Pasamos al siguiente capítulo, donde nos presenta las comisiones, sin duda el motor de nuestra sociedad. Las comisiones están constantemente trabajando, con muchas personas dedicando su esfuerzo voluntario a que funcione la sociedad. Sus presidentes actuales en estas páginas han resumido su filosofía de trabajo y los logros más importantes. Pasamos una por todas ellas, donde plantean sus objetivos de futuro y nos recuerdan los nombres de aquellos que han liderado a lo largo de estos años, de estas 4 décadas, cada una de las comisiones. Centenares de colegas han aportado su trabajo y sus mejores ideas para hacer de la Sociedad Nuclear Española una organización reconocida por su profesionalidad y por la solidez de su trabajo. Gracias a todos. El siguiente capítulo es el de las reuniones anuales, que también cumple 40 ediciones en el 2014, lo cual es un hito nada fácil de lograr. Aquí tenemos el programa de la primera reunión, celebrada en 1975, la foto de familia de Reus en 2013, la última, y los logos de todas las reuniones que nos han acompañado año a año. Aprovecho por último para agradecer una vez más el apoyo que nos brindan las empresas que participan en la exposición comercial. Ahí tenemos el ejemplo. Pasamos al siguiente capítulo, que habla de nuestra revista Nuclear España, cuya primera edición, como ha dicho Paco antes, se lanzó en julio de 1982. Hoy podemos decir con satisfacción que hemos alcanzado los 32 años de edición ininterrumpida y superado los 350 números, nada fácil. La revista ha sido testigo de toda la historia del sector y de la sociedad, adaptándose a las nuevas exigencias de la tecnología para seguir potenciando la comunicación con los socios y con la sociedad en su conjunto.
Y por fin pasamos a nuestra historia. Es difícil resumir la historia de la sociedad nuclear y la de nuestro sector en pocas páginas. Hemos rescatado algunos documentos. Antes se ha citado el documento oficial del entonces Ministerio de la Gobernación del 13 de mayo de 1974, que confirmaba la constitución de nuestra sociedad. Queremos rendir un homenaje a los fundadores que aparecen ahí en esa fotografía. Recordamos nuestros congresos internacionales y reproducimos uno de los documentos más importantes, que es el que designa a la sociedad como entidad de utilidad pública. En 2010 se renueva la imagen de la Sociedad Nuclear Española y se viven los acontecimientos del sector en primera línea. Nos acordamos también en este libro pues, de los muy queridos amigos que ya no están con nosotros, también está Diego Molina, y llegamos finalmente a nuestro 40 aniversario. El siguiente capítulo está dedicado a los premios, donde hacemos mención de todos aquellos destacados profesionales que han recibido la Medalla de Honor de la Sociedad, los galardonados con el Premio Otero Navascués de la Comunicación y a quienes, con su esfuerzo, han obtenido el reconocimiento al mejor artículo o a la ponencia más destacada del año. Aparecen ahí algunos de los galardonados. Penúltimo capítulo es el de nuestros socios. No podían faltar en este libro porque son el alma de la Sociedad Nuclear Española, como decimos ahí. Algunos de ellos también nos han hecho llegar su felicitación, que agradecemos y reproducimos en este libro conmemorativo, y hemos querido también recordar a todos los que han participado a lo largo de estos 40 años en juntas directivas y comisiones de la sociedad, que aparecen ahí todos nombrados. También los socios colectivos se han sumado a esta celebración con sus dedicadas felicitaciones. Muchas gracias a todos, y a todos ellos y a los socios, pues muchas gracias una vez más. Y como colofón, en el último apartado de este libro incluimos una apuesta de futuro, donde vuestro vicepresidente, seguro que alguno lo conocéis, os plantea el reto de alcanzar nuestras bodas de oro de la sociedad en una posición destacada, apoyado en las nuevas generaciones de profesionales nucleares en los que depositamos nuestra confianza por su demostrado buen hacer. Confío sinceramente que este libro sea de vuestro agrado. Sabed que lo podréis recoger en la puerta principal del Palacio, al finalizar el Vino Español, en la salida por Plaza Cibeles. Y que además la edición digital, la que hemos estado utilizando, con las nuevas tecnologías, la podréis consultar en la página web de la sociedad en cualquier momento, incluso señalando, sacando fotografías de las que habéis visto. Muchas gracias. Espero que os parezca un buen libro. Gracias. Gracias a los que lo habéis trabajado, de verdad.